Hoy voy a exponer el libro de lenguaje y literatura de Foucault. Lo escogí porque creo que Foucault es un personaje muy importante ahora en el pensamiento moderno. Creo que causó un antes y un después que es, digamos, implícito en muchas disciplinas. Entonces su pensamiento transversalizó bastantes campos de estudio y en este libro pues ya nos está hablando de algo muy cercano a nosotros, que es el lenguaje y la literatura. Estos textos pues los escribió entre los años 1962 y 72, sobre la literatura moderna, experiencias no racionales como la locura, el sueño, la repetición, el doble, el retorno. Son categorías que mediante un método dialéctico pues él invita a conversar. De lenguaje y literatura, él nos habla principalmente de tres elementos, que son el lenguaje, las obras y la literatura. Y nos dice que la literatura es una especie de lenguaje que oscila sobre sí mismo. Tenemos una cita que dice que lo cierto es que el lenguaje ha comenzado a curvarse sobre sí mismo, y es algo bastante insistente en todo el texto. Foucault tiene una idea particular de la literatura. Para él, esta no aparece sino hasta el siglo XIX porque se percibe un desvío significativo en la estructura general del conocimiento, es decir, que hay un cambio en la episteme, donde el lenguaje y la lengua pasan a ser mm, independientes de la conciencia y también de la comprensión en la medida en que ya no son vistas como lo que eran. La lengua es ahora una historia suya propia que puede ser objeto de análisis, em, como una realidad material con marcas históricas definidas, y por eso el lenguaje también deja de ser solamente un signo figurativo del entendimiento o un elemento que permite esa comunicación. Esa visión instrumental deja o cesa un poco y queda ese giro epistemológico, lo da precisamente la literatura, pues ella surge en el siglo XIX con una pregunta, precisamente: ¿qué es la literatura? El homo criticus, el homo pensante, analítico, entra, y precisamente por eso se dice desde Foucault que la literatura no existía, o bueno, que no estaba sino hasta el siglo XIX, porque es allí precisamente cuando se cuestiona, cuando existe esa crítica hacia sí misma. Siempre ha existido, dice Foucault, eh, pero no tiene sobre ella esa mirada particular. Es decir, cuando se va al acto puro de la escritura, de acuerdo con Foucault, un nuevo tipo de lenguaje se comienza a manifestar, que ya no tiene dependencia a ideas o representaciones. Es un lenguaje, cito, de signos por los que el acto de escribir se ritualiza fuera del dominio de la comunicación inmediata. Entonces ya vemos que hay una función del lenguaje diferente, y esa es la que Foucault quiere rescatar en relación con la literatura. Él nos dice que no solamente se va a cambiar la concepción del lenguaje por los signos culturales contextuales o verbales, sino porque allí va a haber una añadidura, y es que se habla de signos como estructuras lingüísticas profundas o de autoimplicación. Y allí es cuando tenemos en relación la primera frase, que es: la literatura es una especie de lenguaje que oscila sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque Foucault distingue la literatura de su concepción como un lenguaje, como un texto hecho de palabras dispuestas a lo inefable, que era lo que se venía trayendo hasta el siglo XVIII. Y entonces ella lo semeja a una fábula, como algo dispuesto a la posibilidad, a lo que puede decirse como a representación de las manifestaciones humanas, no algo que es inefable, como él lo dice. Porque la obra literaria, como nos dice Foucault en el apartado del no del padre, es también gesto de los hombres. Entonces, ella ya no es solamente un monumento, la obra literaria ya no es solamente un monumento anamnético, es decir, que permite recordar, hacer memoria, traer lo que esa escritura antes permitía conservar a lo largo del tiempo, sino también es gesto, y es gesto de los hombres. Porque, cito a Foucault,
Otorga su verdad a los hombres y a sus acciones perecederas, pero también remite al autor mediante la inflexión del hombre. Y es ese mismo desdoblamiento que hacen la literatura, el lenguaje, el autor y el mismo, digamos, análisis crítico literario, el que se devuelve o hace un retorno hacia sí mismo para comenzar a cuestionarse y también cuestiona, como dice allí en el movimiento de la transgresión, que es la literatura, cada acto literario nuevo, sea el de Baudelaire, de Mallarmé, de los surrealistas, implica negaciones, según Foucault, cuatro en primer lugar, cuatro rechazos, cuatro tentativas de asesinato. Está el rechazo a la literatura de los demás, es decir, se cuestiona lo que escriben mis contemporáneos. Se rehúsa también a los demás el derecho a hacer literatura, porque entonces ya se cuestiona el papel del el escritor, del literato, y también hay un rechazo de sí mismos, porque los escritores siempre tienden a rechazar sus escritos. Eso lo hemos visto muchísimo con personajes que queman sus escritos mucho antes de que los lean, de publicarlos. Entonces hay un rechazo del escritor a su misma obra y es lo que nos viene a decir Foucault con ese movimiento de transgresión que comienza en el siglo XIX. Es decir, entonces un rechazo a los contemporáneos, a la misma obra, a la literatura y a sí mismos. Finalmente, se rehúsa a hacer o decir en el uso del lenguaje literario algo distinto del asesinato sistemático realizado de la literatura, que precisamente es romper con esa secuencialidad que venía trayendo para hacer un desdoblamiento, una vuelta a la cuestión. Por eso se habla de la inflexión del héroe, porque entonces el héroe va a pasar a ser el autor, quien ahora tiene un papel significativo dentro de la concepción de la obra. Él es quien marca las figuras literarias que existen dentro y también se plasma mediante su subjetividad. En esa triada que conocemos de lenguaje, literatura y obra, hay un término activo entre la relación entre la obra en el momento en que se hace y el lenguaje mismo. Es una relación pasiva a una relación activa y práctica de afirmación y de negación, y precisamente ese es el papel que otorga el autor con el homocrítico. Es decir, se pregunta, se cuestiona, hace también que lo inaccesible o lo intocable pues de la literatura, de la pureza de la obra, sea cuestionable, ese absoluto que venía consigo. Foucault expone que la literatura surge en el siglo XIX precisamente entonces por esa conciencia crítica, esa inquietud reflexiva, esa rarefacción del quehacer literario, y por eso se abre un vacío, un espacio vacío donde se sitúa la pregunta, ¿qué es la literatura? Y esa idea del espacio en las palabras es muy importante en Foucault porque finalmente asigna a él un carácter espacial al lenguaje fuera de lo temporal, porque hay consideraciones generales que asocian el lenguaje al tiempo, en lo sincrónico, pero el lenguaje abre un espacio profundo de donde vienen y circulan las figuras de la obra. Lo vemos en las palabras, las letras, se secuencian en el tiempo y en el espacio para poder ser legibles, y asimismo dentro de la obra hay un espacio ambiguo. Esa es la diferencia, que es ambiguo porque implica también una dualidad y una paradoja en el lenguaje que aparece. Es decir, que la literatura puede verse concebida como acto de habla en el sentido lingüístico de que es una expresión del interlocutor, pero tiene una singularidad, y es que existe una suspensión del código. Eh, Esta suspensión del código implica que ya no se obedece la regla, la lengua. Dota el lenguaje ya no de esa presencia inmediata, sino de algo más. La obra se convierte en medida de lo que no es. Se llega finalmente a una subversión de la representación del lenguaje. Y en esa medida yo rescato lo que es la función concebida generalmente y lógicamente del lenguaje, que es el que ser un elemento que permite la comunicación, precisamente media o la posibilita. Y por eso en este juego de la comunicación hay elementos que la facilitan y son inherentes a las propiedades que existen en una comunicación efectiva. Pero en el caso de la literatura, el lenguaje rompe con esa idea, porque en ella las palabras
y las frases ocultan y develan sentidos. En un modo exponencial existe el símbolo que potencia niveles de abstracción lo que es el signo. Entonces ya nos habla Foucault de una semántica pluralizada, es decir, que la hoja en blanco de la obra es que está también a su vez llena de signos, ahora puede ser interpretada y eso es algo muy importante para Foucault. Entonces aquí vemos cómo eh, la pregunta, ¿cómo se puede repetir un sentido en el análisis crítico literario? Y es esa pregunta de cómo la obra va a remitirse a sí misma y también a otras cosas, a otros textos, para poder evocar un sentido diferente o puede retornar a sí misma. Yo recuerdo que Rabe nos hablaba de que él siempre toma el Quijote y cada vez que lo abre en una página distinta hay un significado nuevo que le refiere. Entonces es esa autoimplicación y esas estructuras lingüísticas profundas que posee la literatura que permiten o posibilitan otros niveles nuevos de abstracción, de interpretar, y por eso la literatura o la obra está en blanco o hay un espacio que puede ser leído. La idea de la literatura como una transgresión está precisamente ahí y se contrapone o se hace más evidente con la contraposición de lo que es el monumento inamovible que aparece como una obra, de que siempre el canon debe ser leído de la misma forma y a la cual Foucault ya nos va a referir que los escritores quieren escapar. Em, Cito, en el espesor único, abierto y cerrado del libro, en las hojas que están a la vez en blanco y cubiertas de signos, en el volumen único, porque cada libro es único, pero semejante a todos, porque todos los libros se parecen, lo que se recoge es algo así como el ser mismo de la literatura, que no hay que comprender ni como el lenguaje del hombre, ni como el habla de Dios, ni como el lenguaje de la naturaleza, ni como el lenguaje del corazón o del silencio. La literatura es un lenguaje transgresivo, es un lenguaje mortal, repetitivo, desdoblado del lenguaje del libro mismo. En la literatura, entonces ya nos hablan de que los escritores también quieren escapar y precisamente es Mallarmé el, digamos, icono que nos presenta Foucault como mejor exponente de ese desdoblamiento, de ese ocultar y develar sentidos a través de la literatura. En Mallarmé nos dice Foucault, él despliega su parada, envolviendo, sumergiendo bajo esa parada lo que está diciéndose. Está a la vez replegada sobre la página en blanco, ocultando lo que tiene que decir y hace que surja en ese mismo movimiento de repliegue sobre sí en la distancia lo que irremediablemente permanece ausente. Entonces allá hay un ir y venir del sentido, también una repetición, también una innovación y algo que me parece a mí muy importante es lo insólito, que es lo que trae la literatura como mayor eh, exponente, lo insólito. Porque, por ejemplo, con Mallarmé, él ya no nos habla de que el verso debe componerse de palabras, sino de intenciones, y esas palabras van a borrarse ante la sensación. Y eso que se evoca es precisamente lo que posibilita el lenguaje mediante ese desdoblamiento. Y por eso entonces ya finalmente el análisis crítico literario debe involucrarse por los sentidos que evocar. Debe involucrarse y preocuparse por esas figuras que desdoblar y que invitan a un pensamiento por venir, a un análisis de las identidades, de las modificaciones o mutaciones del sentido y para que podamos dar respuesta a esas preguntas o generar incluso muchas más preguntas, que es algo mucho más importante y que es como lo que más rescato de la obra de Foucault, que es, por ejemplo, preguntar, transgredir, eh, cuestionar. Por eso nos dice que la literatura no es otra cosa que la reconfiguración, es una forma vertical de signos que están dados en la sociedad, en la cultura, en sedimentos separados. Es decir, la literatura no se constituye a partir del silencio, eso es lo que decía, no sale de algo inefable, por eso se parece más a la fábula, porque retrata y a medida que retrata también innova, porque devela cosas que en la cultura puede que no sean tan obvias. Y por eso la literatura no se constituye a partir del silencio.
La literatura no es la efusión de lo que no puede decirse y nunca se dirá, sino el gesto del hombre, el gesto de la humanidad. Por eso también es tan importante rescatarla en los entornos educativos, porque permite ser un reflejo, pero también una crítica, una evocación de sentidos, de pensamientos que se deben aprovechar dentro del aula de clase y que pues el docente de literatura va a tener tanta relevancia en ese proceso, porque vamos entonces a corroborar que se desdoblen los sentidos de la sociedad, que se, digamos, perturben esas burbujas, esos mm, sentidos, esas instituciones, todos esos valores que pueden ser concebidos de manera diferente y que precisamente debemos permitirnos esos cambios, esos movimientos. Y en la escuela es el mejor momento para hacerlo y el mejor espacio. Entonces, esa es como mi intervención al respecto de este libro.